Bueno, habían tres guiones sobre la mesa y yo escogí Gritos en Silencio, porque Gritos en Silencio me daba la posibilidad de contar la historia de una mujer, pero también me daba la posibilidad de meterle mano al guión, y yo soy de los directores que le meto mano al guión. Es una historia que desde que la leí pude palpar la profundidad de todos los personajes, así que nada, desde que la leí me dejó impactada. Yo tengo una conexión bastante grande con el género femenino, así que sentí una gran responsabilidad. No pude poner el guión en una mesa y decir no lo voy a hacer, era algo que simplemente no podía pasar. Sí, bueno, ¿cómo preparé el personaje de Paola? Mi respuesta con este personaje un poco es que yo me he venido preparando desde hace tiempo. Decidí desde hace mucho tiempo en mi carrera no solamente hacer un trabajo de entretenimiento, que es básicamente en lo que uno piensa cuando piensa en las artes escénicas, sino también en la necesidad de usar mi trabajo como un ejercicio antropológico también, ¿no? Como poder revisarnos y reflexionar. Y, y a lo largo de mi carrera he tenido la posibilidad de trabajar con mujeres víctimas de la violencia, del conflicto armado, de los falsos positivos, mujeres que han perdido sus hijos y sus hijas a causa de la guerra. Eh, y creo que eso a mí me ha dado como la sensibilidad y la necesidad, más que todo, de poder prestarme como para hacer un puente, ¿no? Entre las víctimas y entre la gente que no conoce o que no reconoce este tipo de violencias. A mí me parece interesante también visibilizar estas cosas porque es que en principio a la violencia física no se llega de primera mano, ¿no? Hay muchas otras violencias que van escalando, se van escalando para llegar allí, ¿no? Está la violencia psicológica, está la violencia económica, está bueno, tantos temas de la manipulación, ¿no? Con los hijos, con las hijas. Entonces, me parece que este tipo de películas también te permiten como reflexionar en qué tipo de relación estás o qué tipo de relación tienes las personas que te rodean, ¿no? Como familiar, como amigo, como amiga. Eh, Eso básicamente. Pues yo siento que lograr visibilizar es difícil y a la misma vez entretener, y yo creo que es una responsabilidad que me la tomé muy en serio. Me cuestioné muchísimas cosas de la película. De todas maneras, el cine independiente tiene un montón de tramas, un montón de challenges que tenemos que pasar para poder lograr estar acá, exhibir, ¿no? O a veces terminar la película es difícil, pero siento que en este proyecto tenía muchísima responsabilidad y muchísimas ganas de ser sensible yo como ser humano, como artista, como género masculino, poder contar esta historia sin que la contara mi mente como vivo yo la vida, ¿no? Entonces estudié muchísimo, leí muchísimo, traté de prepararme muchísimo pues para poder encontrar un balance, y también pues tratar de pensar siempre que es cine y que tiene que entretener. Y así que eso es algo que le puse muchísima atención. Denunciar todavía es victimizarse, sobre todo en este tipo de violencias, porque finalmente tú eres la prueba, no es tu cuerpo, en la mayoría de los casos la prueba, y como te digo, a veces hay que tener unos morados o unos golpes o unas cosas que tu cuerpo pues sea testigo, ¿no? De esa violencia, pero no se pueden hablar de otras violencias. Y también tenemos como unos códigos binarios tan interiorizados, unos machismos también tan interiorizados, no solo los hombres, también las mujeres. Eh, y, y creo que en la medida que podamos hablar y reflexionar, yo creo que podemos acercarnos más como a resolver estos conflictos. A veces uno le dice, no sé, a la mamá, mamá, mira, tuve este tipo de problema con mi pareja, y la mamá que te dice, mijita, aguante. A las mujeres nos toca aguantar. Usted no sabe por lo que yo pasé. Las mujeres solo aguantamos. Usted tranquila, ese señor trabaja. Y eso no es así, eso no es así. No se tiene por qué aguantar ningún tipo de violencia.
No, yo siento que cualquier país latinoamericano que se sienta aislado, o sea, cualquier persona que esté en cualquier otro país, tiene que saber que no es fácil, pero que no están solos, que tenemos que encontrar maneras de comunicarnos, de coexistir también, además, en diferentes culturas, que es tan difícil. Yo creo que Paola pasa por un proceso muy interesante y es el proceso de la soledad y verse que se muda a un país con todas las ilusiones del mundo, pero que al fin de cuentas está sola. Ni siquiera su hermana que vive en ese país está ahí para ella. Así que nada, yo siento que las personas que están en esos procesos deben de llenarse de las cosas que les gusta, leer, películas, cine, lo que sea, pero no dejar que ese sentimiento los llene. Claro, y yo creo que en Colombia, en países como Colombia, bueno, en Latinoamérica, ¿no? El que tiene la plata tiene el poder. Lo vemos acá, por ejemplo, bueno, con nuestros políticos, ¿no? Cómo salen por la puerta grande personas que se roban millones y millones de dólares de los colombianos, de nuestros impuestos, eh, y cómo salen por la puerta grande precisamente impunes porque tienen el dinero para salir impunes. Yo creo que, insisto, en la medida que podamos vernos reflejados y reconocernos, a veces no solo hablando, a veces como que estamos en países como Colombia, en los que pasan tantas cosas, ¿no? Leemos noticias todos los días de robaron, de mataron, tantas violencias, tantas injusticias, que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que a veces es más fácil reflexionar cuando ves una pieza de arte, ¿no? Cuando ves una obra, cuando ves una película, cuando ves un cuadro. A veces, esa es la magia del arte, ¿no? Que te toca más profundamente. La película en este momento está rondando por el mundo, estuvimos en España, Estados Unidos, en México y ahora en Colombia. Y bueno, estamos como en ese circuito de festivales, yo espero que pronto llegue a salas, claro que sí, todos los directores esperamos que nuestros proyectos se exhiban en salas, así que estaremos pendientes y les contaremos pronto cuándo será ese estreno. Mira, te puedes encontrar un thriller psicológico a la gente que le gustan los thrillers, de saber qué va a pasar, quién fue, dónde aparece, quién la secuestró, quién le hizo. Eso lo vas a encontrar a la gente que le gusta ver historias y jugar a los detectives, por ejemplo. Sé que te vas a entretener. Y también, pues, vas a encontrar una historia en la que exponemos un caso, no pretendemos, yo siempre digo que yo no pretendo denunciar, mi apuesta es básicamente por visibilizar, ¿no? Como que podamos reconocer que estas cosas existen, así no las vivamos, ¿no? No necesito ser violentada físicamente, no necesito ser transgredida sexualmente para no sentir afinidad o no sentir respeto o no querer luchar con la persona que sí lo padece, ¿no? Hubieron varios retos, unos de ellos, unos de ellos fueron pues con las locaciones, ¿sabes? Con las puestas de sol, por ejemplo, habían veces que no podía grabar o rodar de ciertos ángulos porque ya no me daba la luz y como es cine independiente y de bajos recursos, pues ya no existe añadirle otro día al rodaje. Entonces era interesante poder o tener que inventarnos ángulos que de pronto no estaban planeados y tratar de dejarnos llevar por la historia. Así que yo creo que esos eran los challenges más interesantes, las locaciones. No, además les tengo que contar que hubo otro challenge y es que se me perdió un material, medio día de rodaje se me perdió. Y como director sufrí muchísimo, muchísimo, hasta que traté de encontrar un balance en edición porque no lo pude reponer, pero siento que como artista ese challenge de decir, pues ni modo, como que aceptarlo fue muy difícil. Bueno, estamos volviendo de a poco al arte, a las salas de cine, se están teniendo los cuidados y los protocolos necesarios, así que vengan, asistan, en las salas nos vemos. Yo creo que las personas que vean a Gritos en Silencio en cine se encuentran con una historia que los va a hacer pensar, claro, pero que los va a entretener, que los va a trasladar a un universo de una mujer que está pasando por una situación muy delicada, pero también a un universo de un hombre que es muy interesante. Yo creo que tiene una mente brillante en ese sentido, que es un hombre que no sabes en realidad cómo definirlo. Yo creo que Gritos en Silencio es un thriller psicológico que tiene un drama muy intenso, así que yo los invito a que vengan y se transporten a ese mundo y que aprendan porque es importante en casa poner atención a lo que pasa.